¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de la Hora PAF. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta nueva emisión. Antes que nada, deseamos de todo corazón que todos ustedes se encuentren muy bien de salud en compañía de seres queridos, que nos sigamos cuidando, que sigamos tomando todas las debidas precauciones para evitar más contagios debido a esta última época vacacional, que ha habido más riesgos para los contagios, esperando que también con la nueva inserción de las vacunas pues pueda disminuirse esta enfermedad. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, se han tratado en diversos foros, pareciera que es insuficiente el señalar una serie de inconsistencias legales que al día de hoy persisten en esta regulación que se incorporó derivado de las recomendaciones que llevó a cabo en su oportunidad la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico para con sus países miembros, obviamente incluyendo México, puesto que nuestro país pertenece a este organismo desde 1994. Es decir, que en 2014 se incorpora por primera vez este artículo del cual vamos a hablar el día de hoy y del cual hemos preparado algún material para ustedes en relación a algunos aspectos de efectos legales y de inconsistencias legales que per se implica el artículo 69B. Cabe señalar que esta forma a través de la cual la autoridad empezó o incorporó este nuevo tratamiento, por llamarle así, a todas aquellas personas que simulaban operaciones y que desgraciadamente no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, pues ya se había convertido casi en un deporte. Y en este contexto entendemos que precisamente esta reforma va dirigida a aquellos que la autoridad llama despóticamente los factureros, que a final del día son delincuentes disfrazados de contribuyentes y que crean en forma masiva generalmente sociedades mercantiles utilizando testaferros, prestanombres de personas, perdón, de personas generalmente de escasos recursos, que las utilizan para que sean los representantes legales de estas empresas que se les conoce como empresas que facturan operaciones simuladas, que si bien es cierto la ley no lo señala como tal, ese serían pues aquellos que venden literalmente estas facturas, que también hay que indicarlo, no son facturas falsas, son facturas que cumplen con todos los requisitos de legalidad y que incluso, como es sabido, pues como en el trámite ortodoxo, cuando se da de alta la empresa para efectos del RFC, pues se tiene que presentar el representante legal. Este cumple con todos los requisitos y se le otorgan los sellos digitales. De ahí entonces que las facturas como tales o los comprobantes fiscales digitales efectivamente cumplen con todos los requisitos de legalidad. También es importante indicar que a estas alturas, desde 2014 al día de hoy, evidentemente la autoridad ha identificado en forma muy pormenorizada, muy exacta, cuáles son estas empresas y cuál es el modus operandi de las mismas, en el entendido de que para que pueda haber un facturero, una empresa que factura este tipo de simulaciones en los actos jurídicos, tiene que haber otra empresa o una persona física que sea la que compra ese tipo de situaciones a efecto de deducir esas facturas que, insisto, si bien es cierto, cumplen con todos los requisitos de legalidad, pues lo que no cumple con esos requisitos es el bien o los servicios que aparentemente se proporcionaron con esas facturas. Y en ese contexto comentábamos que la autoridad tiene muy bien identificado el modus operandi. A estas alturas sería el colmo que no fuera así, de la forma a través de la cual operan estas empresas. Este tratamiento especial, diríamos, que va en función de que son empresas que tienen muy poco tiempo de haberse constituido, son empresas que el primer año principalmente tienen mucho flujo de operación, mucho movimiento de ingresos, obviamente facturan en cantidades industriales. También la autoridad ha detectado o ha encontrado que generalmente los domicilios fiscales se encuentran en zonas marginadas y a veces o generalmente la infraestructura
de estos inmuebles, me refiero al tipo de actividad, pues no tiene nada que ver con el servicio que ofrecen o con los bienes que aparentemente fabrican. Otro aspecto que ha visto la autoridad es que no tienen otro domicilio o no tienen domicilio donde estén las fábricas o donde lleven a cabo la manufactura de los bienes, y son inmuebles que no coinciden desde el punto de vista físico respecto de las dimensiones para la fábrica o elaboración, para la fabricación o elaboración de los bienes. Otro punto también, y eso es elemental casi para identificar este tipo de empresas, es que sin descartar, por supuesto, que haya sociedades mercantiles que cumplan también con ese requisito y que sean legales, pero la autoridad ha identificado que son empresas que tienen una actividad amplísima, que venden bienes, servicios, pero particularmente, fíjense, que tiene mucho que ver el tema de que se refiere a bienes intangibles. ¿Por qué? Porque es la manera más práctica o más pragmática para el simulador, para el delincuente, de no poder acreditar la existencia física de los bienes y remitirse a bienes de orden o de carácter intangible. Y ha llegado a tal grado esa flagrancia de parte de los EFOS, famosos EFOS, que en el mismo domicilio fiscal en donde estos se encuentran, también se encuentran los EDOS. Es decir, ya a ese grado extremo en donde en el mismo domicilio fiscal solamente tienen un prestador de servicios o un cliente, y ese cliente es el EDO, y ese EDO está en el mismo domicilio insertado que en el domicilio fiscal de los EFOS. A ese nivel. También, evidentemente, al poco tiempo de que llevan a cabo toda esa serie de simulaciones, desaparecen estas empresas. Y también un punto un poco absurdo o paradójico, si lo queremos llamar así, es que pues los mejores pagadores y cumplidores en forma exacta, en tiempo y forma, ¿qué creen? Son los EFOS también. ¿Por qué? Pues porque no quieren dar pie de duda a la autoridad de ningún tipo de inconsistencia, y son los que puntualmente llevan a cabo el pago de sus contribuciones. Cabe señalar que, si bien es cierto, a partir de 2014 que se implementó este nuevo procedimiento, que a final del día es una facultad de gestión de las autoridades fiscales, se han reducido en una medida verdaderamente increíble la comisión de este tipo de actos, y que conforme al 113 bis es un delito federal. También lo es que todavía persiste, es decir, al día de hoy todavía existen empresas que siguen llevando a cabo ese tipo de actos, o dicho de otra manera, todavía existen delincuentes que se disfrazan de contribuyentes, llevando a cabo, con todo el riesgo que esto implica, este tipo de simulaciones. Y como lo indicábamos con anterioridad, a final del día, el verdadero EFO, valga la expresión, pues no son las personas que aparecen en las actas constitutivas como socios, como directores generales o accionistas, sino estos son testaferros, son prestanombres que se utilizan, o que desgraciadamente los verdaderos delincuentes son los que pagan cantidades ínfimas, cantidades muy simbólicas a personas de escasos recursos. Y ahí viene la pregunta: ¿hasta qué punto la autoridad ha llevado a cabo, con el debido respeto, un operativo respecto de estas personas que, al momento en que se presenten ante las oficinas del SAT para efecto de dar de alta a la sociedad mercantil, no tienen ni idea cuál es el objeto social de la misma empresa? ¿Que eso no lo puede percibir o no se percata de ello la autoridad fiscal? Bueno, lo desconocemos. Cabe señalar también que, en este sentido, a partir de 2020, la autoridad implementó medidas muy particulares, muy respetables, contenidas, por ejemplo, en lo dispuesto por el artículo 27, que, dicho sea de paso, se regula a través también de reglas de carácter general. Y también, dicho sea de paso, no existe la cláusula habitante, lo cual podríamos poner ahí un punto de ilegalidad, pero el tema es en referencia a la obligación que le traspasa al particular, por decirlo de alguna manera, de remitirle la actualización de socios accionistas a la autoridad, pues para efecto de que la autoridad esté al tanto de quiénes son los socios o accionistas, que en dado caso pudiera ser estos mismos testaferros, y esa es la razón para poder ubicar a más empresas que coloquialmente se le conoce como fantasmas. Un punto importante, y que siempre hacemos esa aclaración o mención específica, es que pareciera que el 69B pues va con dedicatoria efectivamente a los EFOS y a los EDOS, establece
un procedimiento que ahorita indicaremos para efectos de regular esa, pues esa tramitación o ese trámite administrativo ante la autoridad para efecto de que, pues en su momento, tanto el EFO como el EDO puedan manifestar y acreditar o desvirtuar, en todo caso, el dicho de la autoridad y acreditar la materialidad y la existencia de esos bienes o servicios. Pero también es cierto que este procedimiento administrativo, como señalábamos anteriormente, pareciera que va dirigido a una de estas dos partes. Es decir, si bien es cierto, este delincuente disfrazado de contribuyente que es el EFO, se le otorgan una serie de plazos, 15 días, que se pueden ampliar a 5 días, una vez que se lleve a cabo esta primera publicación, y que nos queda muy claro que aquellos delincuentes o aquellas empresas que cayeron en la tentación de comprar estas facturas o estos comprobantes fiscales digitales sin existir realmente una sustancia económica, jurídica o la materialidad de tales operaciones, también lo es, pues que a ciencia cierta diríamos que el EFO o realmente el que está atrás de estos simuladores o de estos supuestos socios, accionistas o representantes legales de empresas que coloquialmente se le conoce como fantasmas, pues estos verdaderos delincuentes nunca los va a encontrar la autoridad, y perdón que lo refiera de esa manera. En todo caso, al que va a encontrar, pues va a ser al testaferro, va a ser al prestador, al que prestó el nombre, al que simuló ser el socio y accionista. ¿En dónde entonces estaría la parte medular del fondo del asunto? En las empresas que deducen operaciones simuladas. Y ahí está un punto interesante, un punto fino que valdría la pena aclarar si vale el comentario. Podríamos señalar que el 80% del 69B, del artículo 69B, va dirigido, va en forma específica, regula un procedimiento respecto de una de las partes de la empresa que facturó operaciones simuladas. Y el otro 20%, si se vale este porcentaje referido en forma metafórica, va dirigido a las empresas que deducen las operaciones simuladas. Dicho de otra manera, pareciera entonces que el 69B va encaminado nada más a los EFOS, y pareciera, salvo su mejor opinión, que los EDOS pues son aquellos contribuyentes un tanto cuanto olvidados por la autoridad. ¿Y por qué me atrevo a señalarlo de esta manera? Porque el 69B entonces habla de la forma a través de la cual se le notifica a las empresas que facturan operaciones simuladas, que se les puede notificar casi al mismo tiempo a través de buzón tributario, diario oficial de la Federación o página de internet, el inicio del procedimiento, que se les da 15 días, que los CEFOS derivados de la reforma de 2018 tienen un plazo de gracia, entre comillas, de 5 días para ampliar esos 15 días y ofrecer mayores pruebas que la autoridad le puede requerir en un plazo de 20 días, todo encaminado a las empresas que facturan operaciones simuladas. De tal suerte que una vez obtenidas las pruebas y una vez vencido ese plazo de los 15 días o de los 20 días en la prórroga, tendrá la autoridad, acorde con la reforma de 2018, un plazo máximo de 50 días para resolver. Y en este contexto, entonces, esta resolución definitiva que se le conoce o esta segunda publicación que lleva a cabo la autoridad ya va a ir en función o ya va a establecer en definitiva, por llamarlo de esa manera, quiénes son o sobre quiénes son los contribuyentes que no lograron desvirtuar ese dicho de la autoridad respecto de presuntivamente considerar la autoridad, claro, sin considerar el aspecto que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que de alguna forma prevé y establece la regulación, que ya es un adagio romano derivado del derecho romano, de que el que afirma está obligado a demostrar, sí, pero no en materia fiscal, por Dios, aquí no importa. Aquí empieza el mero hecho de que la autoridad lleva a cabo la presunción juris tantum. Por tanto, la presunción se tendría que desvirtuar con los elementos de prueba que quedaran a cargo del contribuyente, que en este caso sería el presunto EFO. De tal suerte que si la autoridad en 50 días considera que no fueron suficientes las pruebas del contribuyente para desvirtuar su dicho, llevará a cabo entonces la segunda y última publicación
en el diario oficial de la Federación, en donde en definitiva esas empresas o esa persona física, ya en definitiva a consideración de la autoridad de manera oficial, por llamarlo así, ya no se presume que simulan operaciones, sino ya se tiene por definitiva que llevaron a cabo operaciones inexistentes. Y con ello, por supuesto, trae como efecto inmediato, directo, por gravedad, pues que los comprobantes fiscales digitales carecerán de efectos para estos fines. Y en ese sentido, ya tendría el presunto EFO entonces la posibilidad o el derecho que le asiste de impugnar esa resolución que efectivamente implica la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que se le notificará por vía de buzón tributario y con ello irse a juicio de nulidad o recurso de revocación, que es optativo, y en su momento pues desvirtuar muy probablemente con aspectos pues más en su contra, porque si en el procedimiento no lo pudo demostrar, pues tendría quizá menos posibilidades en el procedimiento contencioso administrativo. Sin embargo, como comentábamos anteriormente, quizá el punto de referencia, quizá esta brújula tendría que estar encaminada a los CEDOS más que a los CEFOS. Muy probablemente cuando esté o cuando ya se haya llevado a cabo, incluso dentro de ese plazo de 50 días tan largo que le otorga la ley a la autoridad para resolver o calificar de válidas o no las pruebas que en su momento haya ofrecido el contribuyente, el verdadero EFO está en las Islas Maldivas, tomándose un coctelito frente al mar y descansando de las preocupaciones de haber dejado en nuestra tierra un testaferro o una persona que por 1,000 pesos enfrentó todo lo que acabamos de señalar. Pareciera absurdo, es una mera metáfora el hecho de pensar que está en las Islas Maldivas, tal vez esté en Hawái, no sabemos. El tema, a final del día, es apuntalar, salvo su mejor opinión, pues que el contribuyente más importante debe de ser el EDO. ¿Y por qué señalo que es el más olvidado? Porque quizás esa amnesia no es del EDO, quizás fue del legislador al olvidar que el 134 del Código Fiscal de la Federación prevé y establece en forma clara y contundente que las resoluciones o los actos o que van dirigidos a los particulares tienen que ser llevados a cabo en notificación personal, claro, o por vía de buzón tributario. Y ahí viene la pregunta obligada. ¿El EDO realmente ha sido notificado de esa resolución final? Es decir, esta publicación de carácter definitiva se le notifica al EDO en forma personal. Por darles una mera y simple referencia, poniendo un paréntesis a todo lo que estamos señalando, déjenles comento que en un caso particular que nos tocó llevar hace algunos años, un cliente en otro escenario para tratar de aterrizar el concepto que voy a tratar de explicar, llevó a cabo la compra de mercancías en otro país, en Guatemala para ser exactos. El cliente compra unas 5 toneladas de tela, se dedica a fabricar ropa y a los 4 años le llega un crédito fiscal por una cantidad verdaderamente pues exagerada. No recuerdo la cantidad, pero sí eran muchos ceros. Y en este contexto nos abocamos a estudiar el asunto porque lo que le había llegado era un crédito fiscal en razón de que la autoridad había llevado a cabo una auditoría a ese país, a esa empresa. Recuerden que acorde con los tratados internacionales, pues las autoridades extranjeras pueden auditar a las empresas y no es ilegal, está acorde con un tratado internacional y así se prevé en los tratados de libre comercio. En ese contexto, la autoridad mexicana encontró que desgraciadamente ese fabricante pues tenía su certificado de origen y a pesar de que el certificado de origen cumplía con todos los requisitos, la mercancía no era originaria de Guatemala, era originaria de China. Y al momento de investigar entonces los requisitos de legalidad del procedimiento administrativo de esa revisión que estamos señalando,
encontramos que el tratado establece que una vez que se inicie el procedimiento administrativo a ese exportador, pues a la empresa mexicana que se dedica precisamente a la importación de mercancías se le tiene que dar vista. Y al no habérsele dado vista, se estaba violando el principio o el debido proceso y el principio de legalidad. Y fue por ello que, modestia aparte, se ganó el juicio con nulidad lisa y llana. En ese simple y llano ejemplo que estamos señalando en este momento, estamos indicando de que en ese procedimiento, una vez que se le inicia, se le debería, acorde con el Tratado de Libre Comercio que estamos indicando, haber dado vista al importador mexicano. Y nada más cerramos ese paréntesis. En ese contexto sonaría verdaderamente lógico u ofensivamente lógico el entender que si se inicia un procedimiento administrativo ALEFO, tendría implicaciones en forma indirecta con el presunto comprador, entre comillas, de estas facturas o CFDIs, es decir, el EDO. ¿Y por qué el legislador no respetó o no consideró ese punto de referencia de notificar al EDO? No lo sabemos. El tema es que hasta antes del paréntesis que habíamos apuntado ahorita, habíamos indicado de que el EFO se le publicaba en la lista definitiva y sí, se publica también en el Diario Oficial de la Federación. De tal suerte, entonces, valga la expresión coloquial, que el EDO se va a enterar de rebote, así como lo oyen. Es decir, tendría la obligación, al igual que todos los contribuyentes, de estar checando su buzón tributario, de estar checando el Diario Oficial, de tener computadora, de tener correo electrónico y de checar de paso que las notificaciones de buzón tributario no se vayan a correo no deseado ni a spam, porque recordarán que si a los 3 días no abren su correo, se va a entender confirmado en sentido afirmativo a la autoridad o consentido el acto, del cual presumiblemente le notifica a la autoridad. Y en ese contexto, entonces, ¿dónde está la regulación jurídica que determina o establece que la notificación al EDO, al presunto EDO, se lleva a cabo en forma personal? ¿En qué parte, dicho de otra manera, del 69B encontramos la obligación de parte de la autoridad de notificar ese acto en forma personal al contribuyente? Pues en este momento hacemos un atento aviso a la autoridad que si alguien encuentra en la calle el párrafo del 69B que refiere a la notificación personal, pues la incorpore al 69B, porque hasta el día de hoy no existe ninguna notificación o más bien ninguna obligación de parte de la autoridad de notificar personalmente al EDO. Y con ello podríamos señalar en forma anticipada y sobradamente justificada y legitimada una violación entonces al principio de legalidad, puesto que entonces el EDO se notifica, como dijeran en mi rancho, de rebote. No existe ninguna notificación o no existe más bien ninguna regulación jurídica a través de la cual se advierta que el EDO deba ser notificado en forma personal. Y con ello no es ninguna ciencia, ni estamos descubriendo ni la taza para zurdos, ni el hilo negro, el considerar o el referir y llevar ante ustedes pues esta inconsistencia legal de que no existe efectivamente ningún tipo de regulación jurídica que establezca o que vaya acorde con este principio y también derecho humano que se llama debido proceso. Por si esto fuera poco y no los convence, pues les tengo otro elemento interesante. Cuando la ley, y en este caso las regulaciones en materia fiscal, nos remitan a una aplicación de normatividad que se le conoce como reglas de carácter general, mismas que recordarán fueron creadas para efectos fiscales en 1982 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente en 1994 en materia de comercio exterior, pues entenderíamos que cualquier regulación que esté contenida en la ley y que refiera a las reglas de carácter general va a justificar o va a legitimar per se la existencia misma de la aplicación de las reglas de carácter general.
no tendría esto ninguna ciencia si no es porque tristemente en el 69B no nos remite a ningún tipo de regla de carácter general. Si ustedes encuentran en el 69 algún punto que refiera a las reglas de carácter general, pues sería una verdadera hazaña. Pero es más triste o más patético entonces recordar que en primera instancia las reglas de carácter general, insisto, para su debida y justificada aplicación, tienen que existir en la ley para que nos remitan a ellas. Dicho de otra manera, la regulación del procedimiento administrativo para con los CEDOS viene en una regla de carácter general, esencialmente en dos, la 1.4 y la 1.5, pero curiosamente en el 69B no hace ninguna referencia a las reglas de carácter general. ¿Y esto qué tiene que ver con la legalidad? Pues tiene que ver mucho, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobrada jurisprudencia y ha justificado la existencia de las reglas de carácter general a través de lo que se le conoce como cláusulas habilitantes. Y esta palabra tan pomposa implica o significa nada más ni nada menos que para aplicar las reglas de carácter general y poder tener justificada legalmente su existencia, incluso el principio de seguridad jurídica tiene que contener el artículo expreso de la ley la referencia de que nos remita las reglas. Dicho de otra manera, no pueden existir las reglas por generación espontánea, como dijeran los científicos en el siglo XVIII. Tiene que estar justificada en la expresión directa o en la referencia que la ley nos remita a las reglas de carácter general. Y en pocas palabras, el procedimiento administrativo, entonces, que debe de cumplir o que debe llevar a cabo el presunto Edo, no viene en la ley, viene en las reglas de carácter general, y ahí nos refieren que tiene 30 días, que tiene que ofrecer pruebas y que finalmente esto es impugnable, es decir, la resolución definitiva en el caso de los Edos. Paradójicamente, como lo hemos señalado, salvo su mejor opinión, pues consideramos que el Edo pues debería ser entonces el contribuyente más importante en este procedimiento. Y veamos que pues la autoridad le ha dado un balance muy particular, muy justificable a su manera, pues de que pareciera de la lectura del 69 que el contribuyente más importante entonces es el EFO y no es el EDO. Y bueno, ahí dejamos en la mesa algunas consideraciones, no sin antes también referirnos a algunos otros aspectos que en forma indirecta también conlleva o trae consigo la aplicación del 69B. Y en este contexto hemos preparado esta presentación para ustedes. ¿Cuáles son, si nos preguntaran, cuáles son algunos otros efectos que puede traer consigo la aplicación del 69B? Pues son los que tienen ahí en su pantalla. Uno de los efectos que implica el 69 no solamente es la de resolución definitiva de que ya son contribuyentes que simulaban operaciones en definitiva y que sus operaciones carecen de efectos legales y que el acto jurídico a final del día se consideraría como inexistente. En ese contexto, entonces, los efectos que puede traer consigo, primero, pues es dejar sin efecto los comprobantes de certificados digitales, es decir, el hecho de que el contribuyente se dé de alta y pueda llevar a cabo la facturación de sus operaciones, pues con esto ya no lo podría llevar a cabo. Y así el artículo 17H, que recordaríamos que en el 2020 se complementa con el 17H bis, es el que regulaba o regula originalmente en qué casos se quedan sin efectos estos comprobantes fiscales digitales, de sellos digitales, perdón. Y estos comprobantes de sellos digitales, pues serían la forma o el timbrado a través del cual puede funcionar o puede expedir estos comprobantes fiscales digitales. Y así, el artículo 17H establece que los certificados que emita el SAT quedan sin efectos y en la fracción 11 prevé cuando detecte la autoridad que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en estos comprobantes y por tanto se encuentran en definitiva. Quiere decir que cuando se publica en forma definitiva que el contribuyente no desvirtuó, no acreditó la existencia material o no desvirtuó el dicho de la autoridad, pues en automático la autoridad le dejará sin efectos.
Ese es por un lado. Por otro lado, también otro efecto indirecto es que también aplicaría la restricción temporal de los mismos certificados digitales. Recordaríamos que en el 2020 se crea entonces el 17H bis y prevé la posibilidad de que no se le cancelen los sellos digitales al contribuyente, sino se los restringe, entre comillas, temporalmente. Aquí es interesante ver que la autoridad puede dejar sin efectos, puede cancelar o puede restringir los certificados sellos digitales. Por darles una mera referencia, y ya le pediremos a esta casa editorial en algún momento que nos dé la oportunidad de, en esta misma hora PAF, poder hablar de, pues si no de todas, de la gran mayoría de las causales que prevé y establece el artículo 17H bis, que por darles una mera y llana referencia, señalaríamos que prevé alrededor de 230 causales para restringirle temporalmente los certificados sellos digitales a los contribuyentes, que, como ya indicamos, pues ninguna empresa podría sobrevivir, valga la expresión, desde el punto de vista fiscal y económico, si no puede recibir ingresos y si no puede emitir facturas, aun cuando, evidentemente, la regulación de la restricción de certificados sellos digitales sea, entre comillas, de carácter temporal y tenga que resolverse en un procedimiento aclaratorio a través del buzón tributario. La verdad sea dicha es que desgraciadamente no siempre se resuelve dentro de los 15 días y no siempre a criterio o consideración de la autoridad el contribuyente ofrece las pruebas suficientes para desvirtuar el dicho de la autoridad y habilitarle de nueva cuenta los certificados. Es decir, lo más probable es que de la restricción temporal se convierta en definitiva o en cancelación. Y esto, por supuesto, obedece no a una cuestión, diríamos, caprichosa, sino que por el simple hecho de que el contribuyente se portó mal e incurrió en algunas de esas causales. Una de ellas es el hecho de que se hayan emitido o las resoluciones definitivas en materia del 69B. Así entonces, el artículo 17H bis que estamos refiriendo establece que tratándose entonces de los certificados de sellos digitales para la expedición de estos CFDIs, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, la autoridad entonces podrá restringirle de carácter temporal el uso de estos cuando, y en la fracción quinta establece, detecte, es decir, cuando el SAT detecte que se trata de un contribuyente que se ubica en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del 69B. ¿Y cuál es la referencia del octavo párrafo? Pues cuando el contribuyente que le dio efectos a esos comprobantes fiscales digitales, pues no desvirtuó el dicho de la autoridad. Vean entonces que esta repercusión pues tanto afecta a los CEFOS como a los CEDOS en distintos escenarios, y en el caso del 17H bis, pues se refiere a los CEDOS. Por si no les convence, bueno, pues tenemos más causales indirectas que genera o que implica más bien como consecuencia el procedimiento del 69B. Claro, fuera del procedimiento del 69B. Cabe señalar antes de continuar que el procedimiento del 69B yo le llamo pues la reina de las facultades de gestión de la autoridad administrativa. Recordaríamos que dentro de estas facultades de gestión se encuentran diversos artículos de los cuales regularmente la autoridad particularmente a últimas fechas, ha llevado a cabo el incremento en su aplicación o ha empoderado la aplicación de las mismas, por ejemplo, del 42A, por ejemplo, del 22, del 22D, y en este caso, el artículo 69B es una facultad de gestión, pero también es una facultad de gestión sui generis o particular por el simple hecho de que a partir de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en forma clara y contundente, llevó a cabo una alquimia jurídica bastante interesante y permitió que en una facultad de comprobación se llevara a cabo una facultad de gestión. Y así podríamos ver y entender con lupa en qué casos la autoridad puede llevar a cabo una facultad de comprobación que lleva inmersa una facultad de gestión. Y es así entonces que en una visita domiciliaria, por ejemplo,
la autoridad puede detectar o llevar a cabo la presunción de operaciones inexistentes, pero paradójicamente también la Corte ha determinado que no tiene que justificarlo en el 69B, porque si la autoridad llegara a fundamentar una visita domiciliaria en el 69, entonces rompería con la naturaleza del 42 de las visitas domiciliarias o de la facultad de comprobación. Es decir, que dentro de la visita domiciliaria camuflajeadamente, valga la expresión mundana, la autoridad podría llevar a cabo el procedimiento de simulación de presunción de operaciones inexistentes sin fundamentar ese acto, porque de lo contrario, pues no podría justificarse, puesto que el 69B tiene un procedimiento exprofeso para tales efectos. No lo digo yo, ni lo dijo Cantinflas, así se ha establecido desde 2019 y de alguna manera así lo ha permitido. Cabe señalar que también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha establecido exactamente eso, que al aplicar entonces el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes o al presumir más bien la autoridad la simulación de operaciones de parte del contribuyente cuando lo detecta en una visita domiciliaria, pues no lo fundamenta en el 69. Y así entonces vemos en ese sentido que la autoridad llevó a cabo ese híbrido y en una visita domiciliaria, en una facultad de comprobación inmersa, enquista el procedimiento del 69, claro, sin cumplir con las publicaciones, sin cumplir con todos esos requisitos, simplemente presumiendo la inexistencia de las operaciones y, claro, dentro del procedimiento administrativo de revisión, pues darle la oportunidad al contribuyente de que éste demuestre o acredite dentro de la visita domiciliaria, pues la materialidad de los actos. Cabe señalar que el artículo 46 en su tercer párrafo fue reformado también en 2021. Es curioso cómo podríamos encontrar que en 2020 se reforman algunos artículos y en 2021 se volvieron a reformar los artículos en materia de la reforma. No sé si en otros países haya tanta inseguridad jurídica o falta de certeza jurídica que cada año se reforme el mismo artículo. O como dicen en mi rancho, que dice mi mamá que siempre no, y al otro año que dice mi mamá que siempre sí. Valga la referencia del artículo 5A como una mera referencia al tema o al comentario que estamos señalando, de que originalmente el 5A, como ustedes recordarán, como un mero comentario al margen, prevé o establece o incorpora en forma tropicalizada lo que se le llama en Inglaterra como el test de proporcionalidad de negocios, pero que ni siquiera llevó a cabo el legislador una traducción exacta y se le ocurrió llamarle caprichosamente razón de negocios. Y en ese punto bastante interesante que se incorpora por primera vez a nuestro país, el legislador en su último párrafo, como una mera referencia, insisto, pues indicó, señaló, consideró que no era menester, en caso de que encontrara algún elemento en materia penal, iniciar ningún tipo de carpeta de investigación o acción de carácter penal. Y es ahí exactamente en donde nos preguntamos si ese despacho, ese grupo de personas o el santo, el cavernario, Blue Demon o el Bulldog, o tal vez Paquita la del barrio, en esa regulación legislativa que tramaron o tropicalizaron, se acordaron de que el 42 del Código Fiscal ya prevé los efectos que implican las facultades de comprobación, verbigracia, verificar el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente, determinar una contribución a cargo del mismo, que sería un crédito fiscal, darle vista a terceras autoridades o, señoritas y señores, elementalmente iniciar una acción de carácter penal. En consecuencia, hay que darle vista al Santo y a Bulldog y a Blue Demon y a todos esos señores legisladores que existe el 42A, por amor de Dios, y que ya refiere la posibilidad de que la autoridad, acorde con lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni siquiera necesite la autoridad fiscalizadora acabar la visita domiciliaria para iniciar una acción de esta índole en materia penal. Pero no, efectivamente, como ustedes lo acaban de pensar, tal vez fue Blue Demon o el Hijo del Santo o algún otro luchador o quizás actor que se nos olvide y que ahora tiene la faceta de legislador, se le olvidó señalar, o más bien
leer que efectivamente prevé esa posibilidad y en 2021 efectivamente se volvió a reformar el 5A en su último párrafo y que en mi rancho le titularían que dice mi mamá que siempre sí. Es decir, el legislador entonces ya refirió que ahora, derivado de las facultades del 5A, sí podrá llevar a cabo la autoridad esas facultades en materia penal, derivado, por supuesto, del ejercicio de facultades de comprobación cuando lleva a cabo la aplicación del 5A. Pero bueno, después de ese mero comentario que todos ya conocen ustedes respecto del 5A y su último párrafo, señalaríamos que también otro efecto indirecto que implica la aplicación del 69 es que se activa, por llamarlo de esa manera, la figura de responsabilidad solidaria que refiere el artículo 26 en su fracción décima. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el artículo 26 del Código Fiscal refiere cuándo procedería la facultad de la autoridad para llevar a cabo el cobro a los responsables solidarios. Y en este sentido, pues procedería el cobro a los responsables solidarios en ambos casos. Es decir, en esta fracción, en el inciso G y H, pues refiere que tanto para los CEFOS como para los CEDOS. Dicho de otra manera, si están publicados en lista definitiva, le va a afectar o va a proceder la autoridad a cobrar créditos pendientes, no necesariamente o no solamente como anteriormente se regulaba cuando no llevaba contabilidad o estaba ilocalizable, sino cuando esté publicado en la lista y va a proceder entonces contra los representantes legales, perdón, contra los accionistas, directores generales y no solamente contra los, en este caso por los CEFOS, sino también por los CEDOS. El siguiente punto es el de la improcedencia de la cancelación del RFC. Si el contribuyente tiene a bien llevar a cabo la cancelación o pretende llevar a cabo la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes, pero está en la lista del 69B, pues lo más probable es que acorde entonces con la fracción segunda, perdón, con la fracción novena de este artículo que estamos refiriendo, pues no podría llevar a cabo, si se encuentra incluido en la lista, la cancelación. ¿Por qué? Porque es una de las condicionantes que establece el artículo que estábamos señalando. En el siguiente punto, pues tampoco aplicarían subsidios, es decir, no procedería ese requisito con lo que, acorde con lo que establece el 32D, y por supuesto tampoco aplicaría la posibilidad de que se le pudiera contratar por parte del Estado, cualquier órgano o organismo de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial de la federación, ni por entidades federativas, no procederían ningún tipo de obra pública o contratación para con los CEDOS o con los CEFOS. Tampoco ya habíamos dicho que procedía ningún estímulo al respecto. También un tema muy, muy interesante que yo creo es muy discutible porque muy probablemente violente lo que establece el 16 constitucional en su segundo párrafo, es que acorde con el 69 del Código Fiscal, la autoridad se reserva el poder no hacer pública la información del contribuyente, incluso de los contribuyentes auditados. Pero casualmente, si el contribuyente incurre en cualquiera de los escenarios del 69 que ya hemos indicado, pues se perdería ese derecho y la autoridad pues podría hacer pública esa información del contribuyente, lo cual considero yo en lo particular pues estaría violentando ese derecho a la privacidad. Y vean lo delicado que esto implica. Y finalmente, pues también el contribuyente, a final del día, ¿qué es lo que le va a interesar a la autoridad? El llenarse de, el llenar los reclusorios de defraudadores fiscales, de simuladores de operaciones inexistentes, o con tanta regulación jurídica que además de confundir al contribuyente, pues generaría la posibilidad en este escenario de que el contribuyente se acercara con la autoridad, le llevara mariachis, le llevara sus flores y le dijera, perdóname, me equivoqué, mía culpa, te voy a pagar, quiero regularizarme. Pues no, chiquito, conforme al 69C del Código Fiscal, no tienes derecho ni siquiera a llegar a un acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque eres el apestado, porque tú no sirves, porque apestas. O como dice aquel fuchicaca, no sirves,
no me sirve tu dinero y estás en la lista negra. Y perdón lo del fuchicaca, pero ya se ha hecho tan común que pues ya hasta hablar en ese extremo coloquial, pueblerinamente, pues se ha vuelto de lo más normal. Y en ese contexto, entonces, pues aquí vendría un tema interesante. Si bien es cierto, no podría llevar a cabo un acuerdo conclusivo ante la Prodecon, el EFO, quizá podríamos aplicar la regla de que lo que no está prohibido está permitido y el particular entonces sí podría llegar a un acuerdo de pago en parcialidades con la autoridad. Eso no está prohibido. Claro, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la garantía y que el pago a plazos me parece que es un plazo máximo de un año. Y en ese contexto, pues vean cómo también trae consecuencias en materia de infracciones y sanciones. Por si la sanción referente al hecho de que ya no pueden llevar a cabo ningún tipo de actividad económica y que algunos incluso se fueron hasta el amparo alegando la violación del artículo 5º que fue infructuoso y que la Corte ya emitió una jurisprudencia al respecto, en el sentido de que no se violenta ese derecho, pues el artículo 83, por si no les acabo de convencer, en su fracción 18, establece que se equipara, o no se equipara, se determina que es una infracción referente a la obligación de llevar la contabilidad cuando se encuentren en el listado del 69 en el cuarto párrafo, es decir, de los CEFOS. Y esto implica, por supuesto, una sanción económica. ¿Cuál? Pues del 55 al 75% del monto de cada comprobante fiscal. Pero cerramos el círculo de lo que comentaba hace rato y o indicábamos entonces que ahora, acorde con el tercer párrafo del 46 del Código Fiscal, pues los auditores ya tienen facultades para hacer la valoración de las pruebas. Sí, pero restringido hasta el acta final. En ese contexto, en el acta final, sí pueden llevar a cabo valoración de las pruebas. Por tanto, si el auditor, y así lo establece el 46, lleva a cabo entonces la valoración en una visita domiciliaria de las pruebas, en cualquier otro tipo de acta que no sea el acta final, pues esta resolución estaría viciada. Aquí hay un tema interesante porque pues el visitador no tiene facultades para esos efectos y yo entendería por sentido común que se trata de competencia. Sin embargo, la Corte ha determinado que si el auditor llevó a cabo la valoración parcial, perdón, en cualquiera de las actas parciales antes del acta final, pues sería para efectos y no de nulidad lisa y llana, lo cual yo sigo considerando que implicaría aspectos de fondo y no para efectos. Y vean entonces cómo, pues, toda esta serie de elementos implica consecuencias interesantes, implica aspectos que a veces no acabamos de vislumbrar y nos quedamos solamente en un escenario, pero el Código Fiscal indirectamente a lo largo de estos últimos años, concretamente 2020 y 2021, pues ha llevado a cabo modificaciones que indirectamente repercuten también en el tema del 69B. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, señalaríamos que en el 2020 la autoridad legislativa creó una figura sui generis, una figura bastante discutible, que en mi rancho le llaman el tercero chismoso o tercero informante, pero aquí tuvo a bien llamarle como tercero colaborador fiscal, que de colaborador no tiene nada, puesto que le da un tratamiento diferente la autoridad a aquella persona que tenga bien remitirle, no por la vía oficial que ha determinado el legislador y el SAT para una comunicación directa con la autoridad. No, no importa el 17H del Código Fiscal, o 17K, perdón, del Código Fiscal. No me mandes por ningún buzoncito tributario tus datos. Mándamelos por denuncia@sat.gov.mx. Ahí mándame los datos, de aquel tercero del cual tú hayas obtenido información confidencial. No me importa si haya sido con su consentimiento o no. Y mándame aquellos datos que yo no tenga. No me mandes FDIs, no me mandes, diría la autoridad, las declaraciones. Ya las tengo. Mándame información que no tenga. Le pide el 69 BTER al tercero colaborador que le envíe información bajo protesta de decir verdad que lo obtuvo legalmente. Claro que no, déjale esas cosas de legalidad a otros. Eso no sirve, eso no importa. Tú mándame todo lo que tengas. Ni siquiera refiere, establece, ni por mero error
el 69 BTER, que regula esta figura sui generis, la obligación o el compromiso de señalar bajo protesta de decir verdad. En ese sentido, ¿qué significa? Dicho de otra forma, que cualquier tercero le puede enviar información confidencial a la autoridad en aras de presumir que está cometiendo actos que implican simulación de operaciones inexistentes para la aplicación del 113 bis o para el inicio del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Si ustedes me preguntan si esto lo podría llevar a cabo o se podría poner el saco un hacker, no estamos dando ideas y espero que ningún hacker nos esté viendo, pero pareciera entonces que la autoridad ya encontró la llave y ya abrió la puerta para los extorsionadores y, por supuesto, para los hackers, para que, robándose la información confidencial del contribuyente, puedan llevar a cabo esta pseudodenuncia y con ello la autoridad, entre comillas, valorar, no cuestionarle su legítima posesión de esa información evidentemente confidencial, que dicho sea de paso, también va a ser confidencial su identificación. Y aquí encontramos, señoritas y señores, y no porque se aproxime la hora de la comida, un maridaje hermoso que equivaldría a un vino tinto y a un buen queso. Un maridaje hermoso entre el tercero colaborador fiscal y la prueba ilícita, porque en el momento entonces en el que el contribuyente presunto simulador pudiera denunciar o detectar y acreditar que esa información fue obtenida en forma ilícita, cabrían y encuadrarían toda la cantidad de jurisprudencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia en referencia o en relación a que las pruebas ilícitas entonces carecen de valor probatorio. Y todo ese dinero que se gastó y se invirtió en estos pseudo asesores para crear la figura del tercero chismoso se irían al caño. Vean entonces la importancia y la referencia que tiene jurídicamente hablando la figura del tercero colaborador con la prueba ilícita, que yo en lo particular considero que no tiene ni podría considerarse en absoluto como un testigo protegido, porque al testigo le constan los hechos que se estén llevando a cabo y que vaya a manifestar. Y una de las condicionantes del 69 BTER es que efectivamente él no haya sido testigo ni le consten esos hechos, él nada más tiene documentos, de tal suerte que aquellos que tengan a bien comparar al tercero colaborador fiscal con el testigo protegido, pues yo creo que sí es válido en donde vive Alicia, en el país de las maravillas, pero no en México. En ninguna parte del Código Fiscal refiere, señala, establece puntualmente que el tercero colaborador fiscal sea un testigo protegido. Quien quiera legislar lo puede hacer y hoy en día, todos los días, todas las mañanas lo vemos. Muchas gracias por su tiempo. Agradezco a Casia Editores, al maestro Irving, su amable invitación a este programa. Gracias por su tiempo, gracias por su espacio y esperemos que esta breve charla de la hora PAF haya sido de su agrado. Me despido no sin antes darle la referencia de nuestra página de Facebook de Juan Raúl López Villa y de Instagram Juan Raúl López Villa y por supuesto en nuestra página de internet www.juanraullopezvilla.com. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.